Un saludo cordial a todos. Vamos a ver este día, siguiendo en esta semana con la parte de las teorías que explican el aprendizaje. Vamos a ver este día las teorías sobre el aprendizaje cognoscitivo. Un poco en relación con la clase anterior de la perspectiva cognitivista. Vamos a ver ahora el aprendizaje cognoscitivo y algunos especialistas que se han dedicado al estudio de este. Para poder empezar el tema o para poder entender, vamos a lograr comprender qué es el aprendizaje. El fenómeno denominado aprendizaje es el objeto de discusión en cuanto a su interpretación. La amplia variedad de aprendizaje puede ser ordenada distinguiendo dos grandes y definidos grupos: la teoría del condicionamiento y las teorías cognoscitivas. Hablando de la psicología cognoscitiva, este aprendizaje ocurre mediante la construcción gradual de conocimientos. Cuando ustedes vean la palabra o escuchen la palabra cognitivo, hagan referencia a la parte cerebral, a la parte de la conciencia, a la parte del pensamiento, entonces a la parte del conocimiento. Cuando veamos cognitivo, cognitivista, cognoscitivo, es la parte de la construcción del conocimiento. Cuando en el caso de los productos, yo les digo, ustedes que saben de la marca Nestlé, vamos y hacemos una búsqueda de información y ese es un conocimiento que tenemos de la marca, entonces podemos hablar de la parte cognitiva. Este ocurre gracias a la puesta en relación de anteriores conocimientos con los nuevos conocimientos. Creo que en la clase anterior les expliqué esta parte desde que nosotros aprendemos, por ejemplo, el lenguaje. Yo no le puedo decir a un niño de 1 año la palabra psicología, porque él no va a saber qué es psicología. Tiene que tener conocimientos anteriores, conocer las letras, el significado y todo lo demás para poder adquirir conocimientos nuevos, en este caso, que sean desde la psicología cognoscitiva. Entonces, yo no le puedo dar este tema a un niño de 5.º grado, incluso a un niño de 6.º grado, porque puede hacer que no logre entender o aprender sobre este tema. Por eso es que nosotros, a lo largo de los años, ustedes no vean como que, ay, esto para qué lo estoy viendo, ay, esto por qué lo estoy estudiando. A veces en temas que nosotros veíamos en 5.º, 7.º, 9.º, y sí, ¿para qué estoy viendo estos temas? ¿Para qué me va a servir? Pues resulta que es eso, para el aprendizaje, para esa construcción gradual de los conocimientos. Yo no puedo saber muchas cosas si no tengo un conocimiento previo. ¿Cuáles son los representantes de estas teorías del aprendizaje del conocimiento o del aprendizaje cognoscitivo? Está Jean Piaget. Él es un psicólogo suizo. A partir de 1919 inició su trabajo en instituciones psicológicas en Zúrich y París, donde se desarrolló su teoría sobre la naturaleza del conocimiento. Él hablaba que el aprendizaje se da a través de dos situaciones: a través de la asimilación y a través de la acomodación. Cuando hablamos del aprendizaje por asimilación, esto quiere decir que el individuo o la persona explora el ambiente en el que se desenvuelve, toma partes de las cuales transforma e incorpora. Imagínense, esto es un aprendizaje por asimilación. Nosotros, en el ambiente en que nos desenvolvemos, tomamos partes de este ambiente, los transformamos y los incorporamos a nuestro conocimiento. Por ejemplo, pónganse a pensar en un niño que crece en el campo, donde sus papás hacen cultivos, ¿verdad? Tienen sus árboles frutales, ellos siembran sus hortalizas, tienen otro tipo de cultivos, están viviendo cerca de un río, o sea, ellos toman parte de este ambiente y lo asimilan, digámoslo así, a su conocimiento.
Entonces, para ellos traerlos a la ciudad puede hacer que no se sientan bien de repente porque no tienen ese aprendizaje previo. En cambio, imagínense un niño de unos 10 años de edad, que crece en la ciudad, que está acostumbrado al ruido, a los buses, los papás tienen empresas, ellos hablan en cuanto a ventas, hablan de dinero, o sea, es diferente a la otra familia que habla de cultivos, de tierra, abono, de que no llueve, de que mucho llueve. Entonces, el ambiente en el que nos desenvolvemos es parte de nuestro aprendizaje y eso lo agarramos a través de asimilación. Luego está el aprendizaje por acomodación. Aquí el ser humano transforma su propia estructura para adecuarse a la naturaleza de los objetos que serán aprendidos. En este caso, por acomodación, nosotros transformamos lo que ya traemos, digámoslo así, nuestros conocimientos previos, para podernos adaptar a situaciones reales o actuales. A eso se le llama aprendizaje por acomodación. Luego está otro psicólogo y pedagogo estadounidense, Jerome Bruner. Él considera que el aprendizaje consiste esencialmente en la categorización mediante procesos como la selección de información, generación de proposiciones, simplificación, toma de decisiones, construcción y verificación de hipótesis. En cuanto al aprendizaje por descubrimiento, él decía que es el proceso de reordenar o transformar los datos de modo que permitan ir a una nueva comprensión. O sea, usted lee un documento, lee un tema, luego va a otra fuente, lee sobre ese mismo tema desde otra perspectiva y toda esta información que yo recibo la ordeno, la transformo y a través de eso emito una nueva comprensión, o sea, como yo lo entiendo. La capacidad para resolver problemas es la meta principal. El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. El método de descubrimiento es el principal para transmitir el conocimiento. Después de las clases, por ejemplo, que yo les estoy dando, ustedes leen otros autores, verifican otras fuentes bibliográficas y después de toda esta información, lo que hago es transformar mi conocimiento, mi aprendizaje y logro adquirir una, digamos que conclusión sobre este tema y ya puedo yo emitir una explicación a los otros. Si yo llego a este grado de concentración y de asimilación de la información, he dicho o puedo decir que he adquirido conocimiento. Luego está David Ausubel, él es de Nueva York. Las teorías y métodos de enseñanza han de estar relacionados con la actividad que se realiza en el aula. Él ya habla desde un punto de vista en un ambiente educativo y con los factores cognitivos, cognitivos, afectivos, sociales que en ella influyen. Su teoría del aprendizaje, aquí él habla del aprendizaje significativo verbal, supone la necesidad de tener en cuenta los conocimientos previos del alumno para construir desde esa base los conocimientos nuevos. Él aborda este tema del aprendizaje significativo en un escenario meramente educativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Es el mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de información, de ideas representadas en cualquier campo del conocimiento. De todas las clases que yo les voy a dar o de todas las clases que ya les di, ¿qué cosas se les han quedado grabadas en su mente? Esa información que quedó almacenada en su memoria es para usted algo importante, significativo. Hay mucha información que nosotros recibimos en el día que el cerebro lo desecha, lo olvidamos.
pero hay cosas, situaciones, información, nombres, lugares que quedan grabados en nuestra mente para toda la vida. Ahí se puede decir que ese es un aprendizaje significativo, que esa información tiene valor desde mi punto de vista y por eso el cerebro almacena esa información. Luego está otro psicólogo norteamericano, Robert Gardner. Él habla sobre niveles de aprendizaje, habla sobre la información verbal, las destrezas intelectuales, las estrategias cognitivas, las habilidades motoras y las actitudes. Ya vamos un poco llegando a la profundidad y a la complejidad del aprendizaje del ser humano. En cuanto al aprendizaje significativo, aquí se concluyen los eventos del aprendizaje acordes al modelo del procesamiento de información. En la información verbal, las destrezas intelectuales, las estrategias cognitivas, las habilidades motoras y las actitudes. Y aquí pues vemos que ya vemos diferentes tipos de inteligencias, logramos entender desde un punto de vista científico el funcionamiento del cerebro del ser humano, una parte lógica y una parte creativa, ahí que tenemos diferentes inteligencias. Luego está Howard Gardner, es de Estados Unidos, sostiene que cada individuo posee al menos 8 habilidades cognitivas, lo que les hablaba de las inteligencias. Él, pues ya vimos que antes, hace muchos años, se creía que una persona tenía inteligencia solo medida desde el punto de vista lógico-matemático. Pero resulta que hay 8 tipos de inteligencias. Está la inteligencia lingüística, todas estas personas que tienen la habilidad para expresarse, los oradores, los moderadores, incluso nosotros como docentes, para toda esta inteligencia lingüística, la capacidad de comunicarnos con otras personas a través del lenguaje. Está el lógico matemático, el cinético corporal, estas personas que son bailarines, ¿verdad? Que tienen estas habilidades con su cuerpo, los que practican deportes, ellos tienen una inteligencia corporal. Está también los malabaristas y todos ellos entran en esta inteligencia. Luego está la parte de la inteligencia musical, todas estas personas que tienen el talento para tocar instrumentos, la inteligencia espacial, la capacidad que nosotros tenemos para ubicarnos en tiempo y espacio. Hay personas que se pierden, solo que cruzan una cuadra donde ya no conocen y me perdí. No tienen la capacidad de memorizar o de entender de dónde están, a dónde van y de dónde vienen. Esa es la capacidad o la inteligencia espacial. La naturalista, la interpersonal, la capacidad de poderme relacionar con las demás personas y la intrapersonal, la capacidad que tengo para conocerme a mí mismo. Bueno, de esta forma he explicado toda la parte del aprendizaje cognoscitivo. Muchas gracias y bendiciones.